Hola a todos, mi nombre es Luz y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un libro muy interesante que tal vez pocos conocen o lo han llegado a leer. El libro se llama La Tercera Ola de Alvin Toffler, que fue publicada en 1979 y consta de un total de 28 capítulos. Bueno, para comenzar les voy a hablar sobre el nombre del libro y por qué se llama La Tercera Ola. Bueno, Alvin Toffler plantea que la historia se divide en tres grandes olas de cambio hasta el momento, ya que podría haber más a través del tiempo. Y bueno, estas son las siguientes. La primera ola, que vendría a ser la revolución agrícola. La segunda ola, la revolución industrial. Y como último, la tercera ola, que vendría a ser la revolución postindustrial. Bueno, nos preguntamos qué significan estas tres olas de cambio. Inicialmente, la humanidad era recolectadora, cazadora, y la invención de la agricultura, el hecho de cultivar el propio alimento y tener animales domesticados para usarlo de beneficio propio, significó una gran revolución en términos de Alvin Toffler, una ola de cambio que recorrió todo el mundo y tuvo orígenes más o menos pequeños en Norteamérica, Sudamérica, más o menos por el mundo oriental, donde se origina esta revolución. Esa ola de cambio que fue la invención de la agricultura y que caló hacia todas las sociedades colindantes. Y la revolución de la agricultura genera una verdadera cosmovisión nueva. Las familias como núcleo productivo, el arraigo a la tierra, el uso de los animales, es una verdadera civilización con todo lo que conlleva, por ejemplo, una visión religiosa, una visión social, una visión familiar, una visión de la naturaleza acordes a ese modelo de producción, y los medios de producción van a ser muy importantes para Alvin Toffler. Luego de eso, por ahí, por 1700 y algo, va a aparecer la segunda gran ola de cambio que se conoce como la Revolución Industrial. Y entonces la humanidad pasa a usar su propia energía aumentada por ciertas máquinas o por ciertos animales, a usar energía almacenada en la forma tanto de carbono y en la forma de la potencia del vapor. La revolución industrial va a generar toda una gran ola de cambio y no se trata solo de la forma en que se empiezan a producir los telares en Inglaterra, sino que se trata de algo mucho más profundo. La revolución industrial requiere que se cambie la mente de las personas, requiere que se cambien los hábitos de producción, de consumo, de forma de vida. La familia como núcleo productivo ya no va a existir. Ya no es esta gran familia extensa, sino que la producción ahora se traslada fuera de la familia, fuera del individuo. Ya no eres tú el que vas a producir tu propio alimento, sino que eres tú el que produce algo en una fábrica y a cambio de eso te van a dar dinero. Y ese dinero, que es un símbolo de tu trabajo, tú lo vas a intercambiar por algún alimento. Indirectamente obtienes tu alimento. Ya no eres tú el que produce, ya no eres tú prosumidor, como lo declara Alvin Toffler, que viene a ser este productor consumidor, o sea, la persona que es la que produce sus propios alimentos y también los consume. Para que todo esto pueda funcionar, hay que hacer un gran cambio en lo que es la educación. La educación ya deja de estar a cargo de la familia. El Estado, a través de la educación pública obligatoria, va a fomentar esta nueva mentalidad industrial, lo que Alvin Toffler llama la realidad industrial. La escuela va a servir como adoctrinamiento para la juventud. De esa forma, valores como la puntualidad, la seriedad, la objetividad, todos esos son valores que se van a fomentar mucho en esa nueva generación de personas que van a ser preparadas para el mundo industrial. Por lo general van a ser hombres. Y Alvin Toffler tiene la visión de que es desde ese momento cuando empieza a surgir esa diferenciación sexual en cuanto a la mente de las personas. Esta escuela de tipo fabril y posteriormente el trabajo de tipo fabril mecanizante
va a hacer que los hombres desarrollen una mentalidad mucho más afuera de las emociones, una mentalidad mucho más objetiva, y las mujeres van a seguir por mucho tiempo dentro del hogar. No se abre realmente el trabajo hacia la mujer, sino hasta que los hombres son atraídos por estas guerras grandes como son la Primera, la Segunda Guerra Mundial. En ese momento es cuando la mujer recién pasa del mundo hogareño al mundo del trabajo y empieza a exigir sus derechos, y el rol hogareño es altamente subjetivo, no está estrictamente cronometrado como lo podría estar el trabajo en la fábrica. De esa forma, la mente de la mujer y la mente del hombre van a ser modificados por la revolución industrial, y no sería una consecuencia en sí genética, pero el centro en el que va a girar toda esta civilización de la segunda ola va a ser una división tanto en la producción y el consumo. Y toda esta división va a ser tan potente que va a significar la verdadera transformación, ya que al dividir tanto la producción y el consumo, hay que organizar toda una nueva psicosfera, la psicosfera de la segunda ola, la industrialidad. Y para hacer esto, la sociedad de la segunda ola, la sociedad industrial clásica, va a lanzar ciertos principios fundamentales como son la maximización, la centralización, la uniformización y la sincronización. Todo esto va a quedar plasmado en las instituciones y en los funcionamientos de la segunda ola. El hecho de que existan los estados nacionales, los bancos centrales, las organizaciones centralizadas y los tiempos sincronizados, la producción maximizada, las leyes de formas de las monedas, la división entre la producción y el consumo, van a requerir cierta uniformización. Para así poder vender un producto, era necesario que el producto fuera estandarizado. Y esto, según Alvin Toffler, también empezó a crear mentes estandarizadas. Todas las personas en un momento se vestían, la variedad de diversidad no es algo nuevo, la diversidad siempre existió porque eran las personas que se producían sus propias ropas. Cada familia o cada pueblo, por ejemplo, si tuvieras un pueblo que está a 5 kilómetros más allá, te ibas a encontrar un montón de gente muy diferente, pero la segunda ola hace que tú podías tener un viaje de miles de kilómetros y encontrarte con gente muy parecida a la tuya, que hablan como tú, con el mismo acento, con la misma ropa. Y esto se produce por la maximización, la sincronización, la uniformización. Todos estos factores van a hacer que la civilización de la segunda ola sea una civilización estandarizada. Pero llega un momento en el que esto ya va a empezar a romperse. Va a haber diferentes factores como son las guerras mundiales, y el otro es la crisis del petróleo. Alvin Toffler con mucha claridad nos dice que toda la civilización de la segunda ola, con sus precios baratos, con su maximización de la producción, hubiera sido imposible sin este trato colonialista con la norma del primer precio fijado o con condiciones abusivas. Pero cuando estos pueblos empiezan a colonizarse fruto del debilitamiento que han tenido las potencias de Europa, empieza a cambiar la lógica. Se planteó todo una nueva forma de ver la educación, y que era necesario cambiar lo que es la educación de tipo fabril centrada en la obediencia ciega, que no era bueno para la democracia, y por lo tanto tenían que cambiarlas. Es por eso que surgen los cambios en la mentalidad colectiva, lo que Alvin Toffler llama la nueva psicósfera. Y todos estos cambios van a generar un nuevo auge del prosumidor, pero esta vez ya no un prosumidor de tipo artesanal, sino un prosumidor que va a utilizar una tecnología altamente avanzada. Ya hay tecnologías secuenciales. Justo cuando Alvin Toffler estaba escribiendo este libro en 1700 y algo y publicado en 1979, surge la revolución de los compradores. En ese momento pocas personas sabían para qué servía un computador, pero aún así Alvin Toffler se aventuró a pensar de que ya iban a existir redes sociales, y que el computador se iba a convertir tal vez en algo barato, y que todo iba a estar interconectado, y la nueva psicosfera ya no estaría altamente uniformizada por estos medios masivos de comunicación, sino que serían las personas generando su propio contenido.
Toda esta nueva revolución tecnológica está a cargo del prosumidor. Es el prosumidor el nuevo centro de la información al punto de que lo podemos ver hoy en día en las noticias. Mucho de lo que sale en la televisión son de hecho imágenes que fueron tomadas por personas con sus propias cámaras de mano, subidas en sus propias redes. La nueva gente ya no está centralizada, ya no está uniformizada, ya no está sincronizada. Todas estas lógicas de la segunda ola, de la uniformización, de la maximización, empiezan a verse derribadas. Entonces, ¿hasta qué punto puede afectar la tercera ola? Bueno, aún lo estamos viviendo, es una ola de cambio que según Alvin Toffler comenzó después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La tercera ola empieza a sentirse desde el año 1957 en los Estados Unidos, según Alvin Toffler, y que también está avanzando, por el que podría ser muy violenta o podría ser pacífica. Todos los cambios, las grandes revoluciones, las grandes revueltas que hemos visto en la última década, todos estos grandes movimientos de masas que han ocurrido en los países tienen que ver con el cambio de la lógica de la segunda ola o una nueva lógica que en algunos países pueden ser dictatoriales o con herencia dictatorial o que excesivamente se centralizada. Todos estos cambios tienen que ver con este cambio de civilización que está ocurriendo y que todos los pilares de la segunda ola, como son la división sexual del trabajo, como que se entiende por una familia, que se entiende por un trabajo, todo esto se está modificando ahora mismo, es donde podemos ver las señales de la tercera ola. Así que está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, Alvin Toffler lo más básico que dice es: mira las calles, una sociedad típica de segunda ola altamente sincronizada. Existe la hora punta de la mañana y la hora punta de la tarde. Son momentos en que toda la gente va al trabajo y son momentos en que la gente regresa a su hogar. Pero avanzando hacia la tercera ola, los trabajos ya no están todos sincronizados, ya no todas las personas entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, sino que hay personas que trabajan en diferentes horarios, pueden elegir su propio horario. Es algo muy propio de esta tercera ola, y el hecho de que ya no existan todos los trabajos en una fábrica, sino que un montón de personas que trabajen en servicios, y estos servicios de hecho pueden hacerse desde casa, pero obviamente no todas las personas van a querer trabajar en sus casas, porque a veces les resulta molestoso, ruidoso, o simplemente el hecho de trabajar en sus hogares no los pone en una situación de trabajo, pero pueden crearse nuevos espacios, y esos espacios de creación se convertirían en los núcleos descentralizados, trabajarían con un montón de personas con las cuales no estás compitiendo, sino que cada una de estas personas estaría trabajando en lo suyo, en algo particular, y aún así podrían colaborar entre sí, pero sería un espacio mucho más amigable que la vieja fábrica, un espacio donde el ser humano ya no está encadenado a la máquina de producción, un ser humano donde se siente en familia y ya no sería el ser humano como parte más, como un engranaje de la máquina. En conclusión, este libro es muy bueno, ya que Alvin Toffler se atreve a ir más allá de ese pequeño análisis. Es una nueva síntesis, una capacidad de tomar un montón de cosas y armar todo un sistema y poder así analizar ese sistema. Es lo que Alvin Toffler nos invita a hacer con este libro y con esta invitación a ver el panorama amplio, a ver más allá cómo se interconecta todo y ser capaces de ver un sistema y un síntesis de ello. Les recomiendo que lo puedan leer porque es muy interesante y nos cambia el pensamiento.